Un tema fundamental que debemos abordar en virtud de la Corte Penal Internacional son los factores de competencia que se deben de cumplir como requisito para que se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, analizaremos 4 factores de competencia que deben de estar presentes como parte del análisis que debemos realizar. En tal medida, el primer factor de competencia que se debe tener presente es la competencia en razón del tiempo, se conoce como la competencia ratio in temporis. Habrá que decir al respecto que el Estatuto de Roma dispone que la Corte Penal Internacional adquirirá su competencia frente a los delitos señalados en el artículo 5 del mismo a partir de la entrada en vigor. La entrada en vigor del Estatuto de Roma fue el 1 de julio del 2002. Para esa fecha se cumplió el número mínimo de 60 ratificaciones que se establecía como requisito previo para que el tratado naciera a la vida jurídica. Es decir, es posible que un Estado haya firmado y ratificado el Estatuto de Roma con anterioridad al 1 de julio del 2002. El Estatuto, recordemos que es de agosto de 1998. Durante esos casi 4 años siguientes es que se fueron haciendo lentamente las ratificaciones. También es importante resaltar que para que se dé la ratificación, un Estado tiene que, de acuerdo con su legislación nacional, adelantar un proceso de aprobación del tratado en las instancias internas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay que crear una ley aprobatoria de un tratado y luego un control constitucional. Por eso hay estados que se demoran más. Entonces, al 1 de julio del 2002 se cumplió el requisito de las 60 ratificaciones que exige el estatuto para que entrara en vigor. Y habrá que precisar que esa es la competencia ratio in temporis en razón del tiempo para los 60 estados que a esa fecha habían ratificado el Estatuto de Roma. Pero en el caso de Colombia, Colombia se demoró más en firmar y ratificar el estatuto y Colombia ratificó el estatuto en agosto del 2002. Por eso la entrada en vigor del estatuto respecto de Colombia es a partir del 1 de noviembre de 2002, es cuando se cumple el plazo establecido frente a que cuando un Estado ratifica el estatuto con posibilidad que ya entró en vigor, entrará en vigor frente a ese Estado el 60º día hábil después de la ratificación. Para el caso concreto de Colombia, entonces nos da que la competencia en razón del tiempo será el 1 de noviembre del año 2002. Y con eso pues se zanja la discusión frente a la aplicación retroactiva, porque de una vez va dejando planteado que la competencia de la Corte será posterior. Es decir, todo lo que en Colombia haya ocurrido con anterioridad al 1 de noviembre del 2002 no es bajo ningún supuesto competencia de la Corte Penal Internacional. Unas precisiones importantes en razón con la competencia ratio in temporis de la Corte es que puede presentarse el hecho de que si un Estado no es parte, pueda, de conformidad con el artículo 12 del Estatuto, autorizar a la Corte para que ejerza su competencia a pesar de no ser un Estado parte. Es decir, no solamente la Corte tiene competencia frente a los Estados que son parte del Estatuto, sino que puede ocurrir, en virtud de la facultad que da el artículo 12, que un Estado no parte decida remitir una situación a la Corte pidiéndole que asuma la investigación. En este caso, la regla de competencia ratio in temporis dependerá de la autorización que da el respectivo Estado. Una segunda precisión muy importante es que frente a los crímenes de guerra, el artículo 124 del Estatuto, que es un artículo transitorio, permite que un Estado parte manifieste con relación a estas conductas, a los crímenes de guerra del artículo 8 del Estatuto, que por un periodo de 7 años la CPI no ejerza su competencia frente a sus crímenes. Y en ese caso, Colombia en agosto 4 del 2002, cuando hizo la ratificación del estatuto, hizo uso de esta declaración del artículo 124, en virtud de la cual la competencia de la Corte en relación con los crímenes de guerra sería 7 años después. Es decir, el estatuto entró en vigor para Colombia en el 2002, pero frente a los crímenes de guerra, la competencia temporal se suspendió por esos 7 años siguientes y se activó solamente a partir del 1 de noviembre del 2009, que es cuando venció esta salvedad. También hay que plantear una tercera precisión importante, y es la que se da frente al cuestionamiento de aquellas conductas que son de delito o de tracto sucesivo que ocurrieron con anterioridad al estatuto, pero que se siguen cometiendo el día de hoy por
ejemplo, el caso de la desaparición forzada, cuyo primer acto, que es la aprehensión, la detención de la persona, se dio antes de la entrada en vigor, pero aún hoy, 2021, sigue estando sin aparecer, se sigue cometiendo el delito. Pues resulta que en ese contexto los elementos del crimen, en el pie de página 24, y recuerden ustedes que los elementos del crimen son un documento que hacen parte integral del Estatuto de Roma, van a establecer que en este caso de las conductas de ejecución permanente o de tracto sucesivo, solamente la Corte tendrá competencia frente a aquellas que, en las cuales el primer acto se haya dado con posterioridad a la entrada en vigor del estatuto. Por lo tanto, los casos de desapariciones forzadas de la década del 70, 80, 90, que hoy todavía siguen desaparecidos, no entran dentro de la competencia temporal de la Corte, aun cuando hoy se siga cometiendo un delito, porque el primer acto debió darse con posterioridad a la entrada en vigor del estatuto, que vuelvo, insisto, para el caso de Colombia sería el 1 de noviembre del 2002, si lo analizamos como un crimen de desaparición forzada, como un crimen de lesa humanidad. Ahora bien, un segundo factor de competencia muy importante, la competencia en razón de la persona. Y habrá que insistir en que la Corte Penal Internacional tendrá competencia exclusivamente para juzgar a personas mayores de 18 años. Toda persona natural son penalmente responsables ante la Corte Penal por la comisión de los crímenes a los que hace referencia el artículo 5 del Estatuto. Se reitera que no hay retroactividad penal del tratado frente a los procesados, pero se insiste en afirmar que los menores de 18 años no podrán ser procesados por la Corte Penal Internacional. Y una segunda precisión muy importante es que la posición oficial o el cargo público que se ocupe no será una causal eximente de responsabilidad o de disminución punitiva. Por el contrario, si no la historia del derecho penal internacional desde el Tratado de Versalles con el primer intento, luego la materialización en Nuremberg, Tokio, posteriormente Yugoslavia y Ruanda como antecedentes, vamos a encontrar que no solamente no es un eximente de responsabilidad, sino que por el contrario la Corte Penal Internacional se ha centrado en la investigación de los máximos responsables, que son quienes normalmente ocupan estos altos cargos oficiales. Por lo tanto, no solo no es eximente, sino que la acción del derecho penal está orientada principalmente frente a ellos. La Corte puede investigar a toda persona natural mayor de 18 años, pero se prioriza la investigación de los máximos responsables y por lo tanto no aplica ningún tipo de inmunidad o de fuero como argumento para eludir la facultad de la Corte Penal Internacional para investigarlos. Las personas, como se verá en la OVA número 3, podrán ser responsables a título de autores, y entre la autoría vamos a tener la autoría inmediata o directa, vamos a tener la autoría mediata cuando se comete el crimen por conducto de otro, sea este no penalmente responsable, o que allí se vivirá el caso de la autoría inmediata por estructuras organizadas de poder, pero también vamos a ver que las personas son penalmente responsables por responsabilidad accesoria, como es el caso, por ejemplo, de los instigadores o determinadores de una conducta, los cómplices encubridores, y también pues estarán allí las formas de coautoría. Pero además de eso, el estatuto va a consagrar también la responsabilidad que tienen los jefes militares de jure o de facto cuando ejercen mando y control efectivo de sus tropas, por no ejercer justamente ese control de manera apropiada, teniendo un conocimiento real o debido del riesgo de que sus tropas realizaran una conducta y no adoptaran las medidas necesarias y razonables al alcance del superior para reprimir la comisión. Entonces el estatuto va a establecer responsabilidad principal, autoría, responsabilidad accesoria, que son participación, y además va a tener la responsabilidad del superior o responsabilidad de mando. El tercer factor de competencia es la competencia en razón del lugar, y este es un elemento importante también para precisar, porque de conformidad con lo que establecen los artículos 4 y 12, la Corte Penal Internacional adquirirá su competencia cuando la conducta sea cometida en el territorio de un Estado parte, manteniendo la regla general del principio de territorialidad penal, independiente de la nacionalidad del autor o de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? De conformidad con el estatuto, la Corte tiene competencia para investigar las conductas constitutivas de crímenes internacionales que se cometan dentro de uno de los 122 estados parte actualmente del Estatuto de Roma. Y allí no puede alegarse la nacionalidad de la víctima o del victimario. Es decir, es el factor territorial quien va a determinar y no la naturaleza del sujeto pasivo o del sujeto activo. Sin embargo, habrá que decir
frente a la competencia en razón del lugar, que hay una variación importante en el artículo 15 bis del Estatuto de Roma, que consagra la competencia de la Corte en el caso del crimen de agresión, que es el cuarto de los crímenes que fue incluido en el Estatuto en el año 2010 mediante los acuerdos de Kampala. Porque el artículo 15 del Estatuto nos establece que la Corte solo tendrá competencia frente al crimen de agresión, o más bien no tendrá competencia frente al crimen de agresión por conductas cometidas por nacionales de un Estado parte, de un Estado no parte o en el territorio de un Estado no parte. ¿Qué quiere decir esto? Que si la conducta se comete, por ejemplo, en Colombia, que es un Estado parte, pero está hablando, haciendo referencia al crimen de agresión, pero se comete la conducta por un nacional de un Estado no parte, como Estados Unidos, Israel, Rusia, China, que son Estados no parte, la Corte, frente al crimen de agresión, no podrá investigar y eso conlleva una variación de la competencia ratio en el OSI que ha establecido como regla general el estatuto para los demás crímenes competencia de la Corte. Entonces, para ser claros en el asunto, en el caso de Colombia, frente a la competencia ratio en el OSI, si se comete el crimen de guerra, lesa humanidad o genocidio dentro de Colombia, la Corte tiene competencia por ser Colombia un Estado parte para investigar y sancionar a cualquier persona que sea el responsable de cometer esas tres conductas constitutivas de crímenes internacionales. Pero si es un crimen de agresión y la persona que comete el crimen de agresión, en conformidad con el artículo 8 bis define que es el crimen de agresión, la Corte, si la persona que comete es un nacional de un Estado no parte en el Estatuto de Roma, como los que hemos mencionado, la Corte no tendría competencia para juzgarlo y entonces eso implica una variación de la competencia en razón del lugar. Y finalmente, la competencia en razón de la materia implica que la Corte debe juzgar a las personas responsables por uno o varios de los crímenes de los que hace referencia el artículo 4 del Estatuto de Roma. El artículo del Estatuto de Roma nos establece, artículo 5, que la Corte tiene competencia para juzgar genocidio, que a su vez está desarrollado en el artículo 6, crímenes de lesa humanidad, que está a su vez desarrollado en el artículo 7, crímenes de guerra, que está desarrollado a su vez en el artículo 8, y el crimen de agresión, que fue definido en los acuerdos de Kampala en el 2010 e incorporado al estatuto en el artículo 8 bis. El crimen de agresión, que fue lo que en Nuremberg se conocía como los delitos contra la paz. Entonces, la competencia en razón de la materia lo que implica es determinar que la Corte no está para juzgar cualquier conducta que no haya sido juzgada dentro de los estados. El principio de complementariedad en razón con los delitos se materializa en el sentido de que si el Estado parte del Estatuto de Roma no juzgó a las personas responsables de los crímenes competencia de la Corte porque no quiso o no pudo, la Corte puede, en ejercicio del principio de complementariedad, juzgar a esas personas por uno de los 4 crímenes. Pero si la conducta no entra dentro de la calificación de uno de los 4 crímenes internacionales, pues habrá que dejar muy claro que la Corte entonces no tiene competencia. Entonces no es que yo acudo a la Corte como un tribunal penal general de manera residual para cualquier situación que en el orden interno no haya sido resuelta. Son solamente frente a aquellas conductas que por su gravedad la comunidad internacional decidió darles el rótulo de crímenes internacionales y en tal virtud la Corte, cuando activa su jurisdicción, está juzgando en nombre de esa comunidad internacional para buscar que esas conductas, dada su gravedad, no queden en total impunidad. Entonces son los 4 factores de competencia que se han de dar. Por un tema en efecto de importancia, los 4 crímenes competencia material de la Corte Penal Internacional serán analizados en una unidad de aprendizaje separada a la presente, donde estamos precisando cuáles son los 4 factores de competencia que deben concurrir, e insistimos en ello, son concurrentes si no se cumple uno solo de los 4 factores de competencia, ratio in temporis, ratio in persona, ratio in loci, ratio in materia, la Corte no puede desplegar su jurisdicción frente a esa conducta. Y en tal virtud, estos son, digamos, los elementos a tener en cuenta cuando hablamos en el tema factores de competencia de la Corte Penal Internacional.